de investigación. Por lo tanto, poniendo un ejemplo bastante sencillo, imaginemos que tenemos la pregunta de cuál es la asociación entre el fumar y el tener cáncer de pulmón. La hipótesis sería una respuesta a esta pregunta y una respuesta que tenga direccionalidad. Es decir, nuestra hipótesis podría ser, las personas que fuman tienen mayor riesgo de tener cáncer de pulmón que las que no fuman, o en caso contrario, nuestra hipótesis también podría ser, las personas que fuman tienen menor riesgo de cáncer de pulmón que las que no. Por lo tanto, esto hace que nuestra pregunta de investigación sea respondible. Y la hipótesis, lo que nosotros creemos que vamos a encontrar, es algo que tenemos que determinar antes de iniciar todo el estudio, antes de iniciar el protocolo, antes de iniciar la recolección, antes de analizarlos incluso. Y un primer punto del cual quería hacer mucho hincapié y que es muy importante es que esa hipótesis puede cambiar luego. ¿Qué quiere decir eso? Que es posible que en nuestro análisis no encontremos lo que nosotros realmente creíamos, sino todo lo contrario, que o bien no encontremos asociación o que la hipótesis sea inverso de lo que nosotros pensábamos. ¿Y por qué les hago hincapié en esto? Porque el tener resultados negativos no es algo para nada malo, es algo a lo cual se le tiene temor, pero si ustedes desde un inicio plantearon una pregunta de investigación clara, hicieron una buena búsqueda bibliográfica, establecieron sus hipótesis y a pesar de todo eso ven que no concuerda con lo que encuentran en sus resultados, por lo tanto, esos resultados siguen siendo válidos. Entonces, tienen el deber de comunicarlos, tienen el deber de publicarlos. Y es más, ahora mismo existen muchas revistas que solo se dedican a lo que es la publicación de resultados negativos. Entonces, de lo que más tenemos que preocuparnos siempre es de establecer estas cosas bien al inicio. Su pregunta, su hipótesis, su metodología y posteriormente lo que encuentren en el análisis, pues tendrá mucho más sentido. Pero ¿por qué es tan importante establecer una hipótesis con prioridad? Primero, por lo que ya les mencioné, porque hace que nuestra pregunta de investigación sea respondible. Pero segundo, mucho más importante, es porque el establecer una hipótesis a priori nos forzará a que nosotros revisemos la literatura a profundidad. Y aquí va el segundo punto que quiero que ustedes tengan muy en cuenta siempre que hagan investigación. Cuando se les ocurre una idea, se les ocurre una pregunta, lo primero que tienen que hacer es una buena búsqueda bibliográfica. Tienen que empaparse de toda la evidencia existente hasta el momento y saber qué es lo que se ha hecho. Y esto es una práctica que si ustedes la realizan con frecuencia, se darán cuenta que es prácticamente toda la investigación. Y se darán cuenta que al leer un artículo, al leer 2, al leer 5, al leer 20 artículos, su mentalidad cambiará totalmente respecto a esa pregunta que en un inicio ustedes se plantearon. Por lo tanto, al tener su pregunta, armen sus estrategias de búsqueda. Pueden iniciar por algo sencillo, buscando en Google artículos similares, pero lo ideal es de que busquen en distintas bases de datos, PubMed, Scopus, Google Scholar, y vean cuál es toda la evidencia existente. Esto ayuda muchísimo y es un error frecuente de los estudiantes, porque a mí también me ha pasado que ni bien tenemos la pregunta, lo que queremos hacer es redactar el protocolo. Queremos ya ver los datos, queremos hacer el análisis, queremos pensar en qué tipo de análisis vamos a hacer. Y realmente todo esto tiene menos importancia que formular una buena pregunta basada en la evidencia existente. Finalmente, la hipótesis que nosotros hayamos planteado en base a toda la búsqueda bibliográfica nos va a dar lógica para el artículo que vamos a escribir, porque ya no quedará como una pregunta abierta,
¿qué vamos a encontrar? Si hay o no asociación, si la asociación es mayor o es menor, sino de que todo va a estar enfocado en esa direccionalidad y va a ser mucho más sencillo. ¿Cómo formular, por lo tanto, una hipótesis? Primero, su pregunta de investigación. Como pusimos el ejemplo al inicio, esta puede ser, por ejemplo, ¿existe asociación entre el fumar y el tener cáncer de pulmón? Una vez planteada esta pregunta base, ustedes lo que van a hacer es revisar la literatura, como ya comenté. Mientras más artículos revisen, más sencillo va a ser todo el proceso de investigación. Y no solo eso, sino de que esta revisión les va a brindar lo que se conoce como plausibilidad. ¿Qué es la plausibilidad? La plausibilidad son esas explicaciones biológicas que sustentan lo que ustedes están diciendo. Entonces, todo lo que ustedes digan, su hipótesis, va a tener fundamento, un fundamento sólido, un fundamento biológico. Va a ser algo que va a ser mucho más sencillo de explicar. Una vez realizada esta revisión de literatura, ustedes van a establecer la dirección que van a creer que van a encontrar. Por ejemplo, en lo que les mencioné, fumar y cáncer de pulmón, si ustedes buscan acerca de eso, yo sé que este es un ejemplo muy sencillo, lo que van a encontrar es que los artículos dicen que si fumas, vas a tener más cáncer. Entonces, esa dirección es la que nosotros buscamos. Fumar causa más cáncer o causa menos cáncer. Y con esta hipótesis, ya con dirección, nosotros podemos refinar nuestra pregunta. Entonces, nuestra pregunta no quedaría solamente en ¿existe asociación entre el fumar y el cáncer de pulmón? Sino que nuestra pregunta cambiaría a ¿las personas que fuman tienen mayor riesgo de cáncer de pulmón? Y esta es una pregunta con mucho más sentido. Es una pregunta que ya se puede utilizar para el trabajo. ¿Cuáles son las partes de una hipótesis? En general, como pueden ver, son las mismas que una pregunta pico. Vamos a necesitar los mismos componentes: población, grupo expuesto, resultado esperado, grupo de comparación. Y lo haremos de la siguiente forma. Primero, hablaremos de nuestra población de interés y del grupo expuesto. En este ejemplo, lo que estoy poniendo es los adultos con sobrepeso, la población y la exposición con sobrepeso. Segundo, pondremos nuestro desenlace, que es una respuesta a los broncodilatadores. Por lo tanto, iría quedando, los adultos con sobrepeso presentan una menor respuesta a los broncodilatadores. Y finalmente pondremos nuestro grupo comparador, que son los adultos sin sobrepeso. Entonces nuestra hipótesis quedaría: los adultos con sobrepeso presentan una menor respuesta a los broncodilatadores que los adultos sin sobrepeso. Como pueden ver, esto tiene una dirección. Yo he revisado la literatura y lo que he visto es de que por cuestiones inflamatorias que puede causar el sobrepeso, la respuesta a los broncodilatadores puede ser mejor. Entonces, basándome en eso, yo planteo esta hipótesis. Algunas recomendaciones para escribirla. Tiene que ser de forma directa, breve y clara. No más de 2 líneas. Tiene que basarse en una buena revisión de la literatura. Ya les mencioné todas las razones por las cuales tenemos que hacer esto de forma muy profunda. Tercero, debe ser factible y debe ser evaluada con los datos que ustedes van a recoger. Si ustedes formulan su hipótesis, toda su metodología va a estar enfocada en aceptar o en rechazar esa hipótesis. Si ustedes no tienen una hipótesis, su metodología no va a estar adecuadamente planteada. Y aquí hay un término del cual me gustaría hablar, que es el término phishing. ¿A qué hace referencia el término phishing? Como bien saben, phishing en inglés significa pescar.
Y este término se utiliza en investigación para hacer referencia cuando nosotros agarramos una base de datos y empezamos a correr regresiones, análisis estadísticos para buscar qué variables se encuentran asociadas. En otras palabras, lanzamos la red para ver cuál variable pescamos como asociada. Y van a ver que en la estadística te va a mostrar muchas veces que hay cosas asociadas que no tienen ningún sentido. Bien, pero esta práctica, al tú encontrar una variable asociada, vas a basar toda tu investigación en esa variable que encontraste. Y esto no es una buena práctica. Nosotros tenemos que empezar desde el razonamiento. Tenemos que empezar desde lo que encontramos en la literatura. De ahí es el punto de partida. No podemos basarnos en lo que nos dice un análisis estadístico. Eso es lo de menos. Yo antes pensaba que la estadística era súper importante y es súper importante, pero no más que la parte metodológica. Lo que hacía antes era centrarme en qué otros tipos de modelos puedo hacer, qué otros tipos de regresiones puedo utilizar para evaluar asociaciones, pero lo cierto, y para que todos tomen conciencia de esto, si es que aún no lo saben, eso es lo de menos. Eso es lo que queda al final. Primero, tu pregunta, tu metodología, tu hipótesis, tu buena revisión bibliográfica. Y en base a todo eso, ya luego ves si tu regresión sale significativa o no. Una regresión en un programa estadístico lo puede hacer cualquiera. No es algo nada complicado. Un chi cuadrado, un TD Student, todas estas pruebas hoy en día se hacen de forma muy sencilla. Son calculadoras, pero nosotros no nos basamos en cálculos, nos basamos en el razonamiento. Entonces, no hagamos phishing. Iniciemos por donde tenemos que iniciar, que es el razonamiento epidemiológico. Otro punto importante, que también es algo que suele ocurrir bastante en estudiantes, es escribir hipótesis secundarias. ¿A qué me refiero con hipótesis secundarias? A que tú no solo tienes una exposición, sino que tienes varias exposiciones que quieres asociar a un desenlace. Esto se conoce como estudios de factores asociados. Y los estudios de factores asociados no tienen nada de malo. Hay contextos donde se puede hacer, hay justificaciones para hacerlos, pero lo que no debemos hacer es nuevamente lo que mencioné en phishing. Agarrar todas nuestras variables en nuestra base de datos y ver cuáles salen significativas. No. Si quieren hacer un estudio de factores asociados con hipótesis secundarias, tienen que plantear para cada una de estas hipótesis, para cada uno de estos factores, distinto razonamiento. Tienen que hacer búsqueda bibliográfica para cada uno. Incluso tienen que hacer un cálculo de muestra para cada uno de los factores. En otras palabras, el plantear muchas hipótesis secundarias no es algo tan recomendado. Lo mejor que ustedes pueden hacer, y que es la práctica más adecuada, es una exposición y una variable dependiente. Y sobre eso que gire toda su investigación. Finalmente, una buena hipótesis tiene que tener bien descrito sus componentes. En el ejemplo que les puse aquí previamente, adultos con sobrepeso, yo lo estoy definiendo como un IMC mayor o igual a 25. Y adultos sin sobrepeso los estoy definiendo como un IMC entre 18.5 y 24.9. Y la respuesta a los broncodilatadores también tiene que estar claramente definido. Finalmente, por supuesto, esta afirmación que nosotros demos puede ser aceptada o puede ser rechazada. Hemos ahora hablado de la hipótesis de investigación, que es la relación que nosotros esperamos entre una variable independiente y una variable dependiente. Sin embargo, también habrán escuchado acerca de la hipótesis estadística, que es una simplificación de la hipótesis de investigación y que se utiliza para ser evaluado con pruebas estadísticas.
Lo más importante de acá es que existe una nula y una hipótesis alterna. La hipótesis alterna, la hipótesis alternativa, lo que hace es que afirma que algo sucede, que algo es distinto. Y es básicamente la misma afirmación que la hipótesis de investigación de la cual hemos hablado antes. En el ejemplo que vimos, los adultos con sobrepeso tienen menor respuesta a broncodilatador que los que no tienen sobrepeso. Por otro lado, la hipótesis nula afirma que nada sucede. Y la única diferencia es que se le agrega un no. Los adultos con sobrepeso no tienen una menor respuesta a broncodilatador que los que no tienen sobrepeso. En la estadística, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Y a ver si me lo pueden poner en los comentarios. ¿Nosotros aceptamos la hipótesis alternativa o rechazamos la hipótesis nula? ¿Qué es lo que ustedes opinan? Bien, ya nadie se atreve. Lo que nosotros hacemos con la estadística es rechazar la hipótesis nula. Gracias, Adriana, por tu participación. Pero lo que hacemos es rechazar la hipótesis nula. Nunca aceptamos la alternativa. ¿Por qué razón? La explicación detrás de esto tal vez es un poco compleja, pero de forma general se puede decir que rechazamos la nula porque nosotros nunca podemos afirmar algo con total seguridad. Entonces lo que hacemos es rechazar la hipótesis nula y damos por verdadera la hipótesis alternativa. Y es lo que hacen todas las pruebas estadísticas. Siempre buscamos rechazar la hipótesis nula. Cuando nosotros rechazamos esta afirmación, aceptamos, damos por verdad la hipótesis alternativa y sacamos nuestras conclusiones. Pasemos ahora a la parte de los objetivos. ¿Qué es un objetivo? El objetivo lo que hace es que detalla cómo se va a responder la pregunta de investigación y también incluye los elementos de la PICO. Una aclaración muy importante que me gustaría hacer es la diferencia entre objetivos específicos y objetivos secundarios. Los objetivos específicos son los pasos previos para obtener el objetivo general. Y los objetivos secundarios son los análisis adicionales que se harán. Y los objetivos secundarios suelen estar dentro de los estudios analíticos. Hablando de estudios analíticos, por los estudios que asocian dos variables. Los estudios analíticos tienen objetivos descriptivos. Y esto lo vamos a ver de forma más sencilla en el siguiente ejemplo. Esto es una tesis de una psicóloga que encontré en la UPCH y que nos ayuda bastante para ejemplificar lo que estamos hablando. Ella tuvo como objetivo general lo siguiente: correlacionar la inteligencia emocional y autoeficacia general en pacientes ambulatorios del servicio de psicología de una clínica. Sus objetivos específicos fueron los siguientes: identificar la correlación entre la dimensión de atención emocional de la inteligencia emocional y la autoeficacia general en pacientes de un servicio de psicología, y su otro objetivo específico fue identificar la correlación entre la dimensión de reparación de las emociones de la inteligencia emocional y la autoeficacia general. ¿Qué es lo que están haciendo estos objetivos específicos? Están desdoblando el término inteligencia emocional. Ella, la variable inteligencia emocional, la evaluó de distintas formas. Uno fue con la dimensión de atención emocional de la inteligencia emocional y lo otro fue con la dimensión de reparación de las emociones de la inteligencia emocional. Por lo tanto, los objetivos específicos son parte del objetivo general. Pero ¿cuál sería un objetivo secundario? Un objetivo secundario, como mencioné, no tiene que ver con nuestro objetivo general, sino que es algo adicional.
es un análisis adicional, que también vamos a hacer porque ya que tenemos la data, también lo vamos a explorar, pero no tiene que ver con nuestro objetivo, con nuestra hipótesis general. Su objetivo secundario, por lo tanto, sería determinar la prevalencia de inteligencia emocional en pacientes ambulatorios del servicio de psicología. Entonces, como ven, es un objetivo secundario descriptivo, pero que se puede evaluar dentro de este estudio que es analítico. Entonces, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos hablado hasta ahora, siempre el objetivo, su hipótesis, va dentro del protocolo y en el caso de los artículos van en la introducción. En el último párrafo. Posiblemente hablarán más adelante acerca de esto, pero cuando se redacta un artículo, en la introducción van idealmente 3 párrafos. Un primer párrafo en donde se habla acerca de qué se sabe, un segundo párrafo en el que se habla acerca de qué no se sabe, y en el tercero hablaremos acerca de qué haremos. Y entre este segundo y tercer párrafo es donde tiene que ir su objetivo y su hipótesis. Ustedes tienen que mencionar, nuestra hipótesis es de que existe esta afirmación. Bien, entonces con esa base, ustedes terminan de dirigir su estudio y mencionan su metodología, por qué hicieron lo que hicieron, sus resultados hasta su discusión. Por lo tanto, hasta aquí hemos hablado de hipótesis y objetivos. Esto es un tema bastante corto, así que le mencioné a Juan que podemos aprovechar para hablar acerca de diagramas causales. Me comentaba que no habían hablado aún acerca de este tema, pero este tema es de sumamente importancia. En mi corta experiencia en investigación, como les menciono, yo antes me centraba en la bioestadística, que es lo que más me gustaba a mí, en hacer análisis, ver tipos de regresión, estar en el STAT, en el R, es lo que más me atraía. Y pasaba mucho tiempo haciendo eso, analizando. Ahora tengo una concepción totalmente distinta. Ahora paso la mayor parte del tiempo pensando en preguntas de investigación que sean bien formuladas, en revisando literatura y pensando en la metodología que voy a utilizar para llegar a mi objetivo. Y eso es lo más importante. Dedique su tiempo en eso, más que pensar en la estadística, que también es sumamente importante, pero es un complemento a su razonamiento epidemiológico, como ya se los mencioné. Entonces, una herramienta sumamente importante para este razonamiento epidemiológico es los diagramas causales, también conocidos como DAG, o como diagramas acíclicos dirigidos. Estos diagramas se pueden hacer sencillamente en esta aplicación que se llama Dagity. Y ahora les voy a explicar, voy a pasar a la página web que yo ya la abrí aquí, pero que la vamos a buscar nuevamente. Se busca como Dagity en Google, se entra a esta página, se va a la opción de Launch y se va a abrir la siguiente plataforma. Lo que haremos primero es borrar estas variables que están aquí como ejemplo. Para esto pueden ustedes ver que aquí al costado, en Model Code, hay un código que es el que les va a permitir guardar su DAG. Lo que vamos a hacer es borrarlo por ahora, poner en DAG para que nos quede algo vacío. Y este también lo vamos a borrar. Cuando ustedes empiecen su estudio de investigación y empiecen a revisar la literatura, todas las variables que puedan estar en ese contexto las van a graficar aquí. Entonces empecemos con el ejemplo de fumar y cáncer de pulmón. Primero nuestra variable exposición. Para esto simplemente hacemos clic en esta pantalla gris y ponemos el nombre de nuestra variable, que sería fumar.
O pueden ponerle tabaco, o pueden ponerle cigarrillos, el nombre que ustedes deseen. Seleccionándola una vez más, vamos a hacer clic aquí al costado donde dice variable en este menú y vamos a ponerle el nombre de exposure, porque eso es lo que es nuestra variable exposición. Al hacer clic ahí podrán ver que cambia de color. Segundo, vamos a poner nuestra variable dependiente, que sería cáncer de pulmón. Para esto nuevamente hacemos clic y escribimos cáncer de pulmón. Y esta variable, nosotros sabemos que es nuestra variable dependiente, que mencioné que también se conoce como variable outcome. Entonces, para decirle al programa de que esta es la variable outcome, haremos clic aquí al costado en outcome. Y cambiará de color también. Si nosotros estuviéramos planteando este estudio, diríamos que el fumar es la independiente y cáncer de pulmón es la dependiente. Por lo tanto, trazaríamos una primera línea entre fumar y cáncer del pulmón. Para esto, lo único que hay que hacer es seleccionar fumar y posteriormente seleccionar cáncer de pulmón. Y se creará esta línea en la dirección que nosotros queremos. Y lo siguiente es empezar a poner aquí todas las variables que encontremos en la literatura que pueden estar afectando el contexto. Por ejemplo, una variable muy general, sexo. ¿Ustedes creen que el sexo está asociado al fumar? ¿Sí o no? Si pueden responder en la caja de comentarios. Muy bien, por supuesto que sí. Entonces hacemos clic en sexo y luego clic en fumar. Segunda pregunta, ¿ustedes creen que el sexo estará asociado al cáncer de pulmón? También sí. Muy bien. ¿Por qué razón? Porque el sexo es algo biológico. Entonces siempre va a haber diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Entonces hacemos lo mismo. Seleccionamos sexo y hacemos clic en cáncer de pulmón. ¿Qué ocurrió? Podemos ver que al establecer esta asociación entre sexo y la variable independiente y sexo y la variable cáncer de pulmón, cambió de color. ¿Qué nos quiere decir que haya cambiado de color? ¿Alguien lo sabe? Esto nos quiere decir que es una variable confusora. Bien, una variable confusora se encuentra asociada a la variable independiente y a la variable dependiente. En general, sexo siempre es confusora, porque como ya les mencioné, son aspectos biológicos. Ahora hablaremos un poquito más acerca de qué significa que sea confusora. Por ahora quiero que se queden con ese término. Segunda variable, edad. ¿Edad estará asociado a fumar? Por supuesto. ¿Y a cáncer de pulmón? También. Muy bien. Y podemos ver que ocurre lo mismo. Sexo y edad son variables confusoras. Vamos a poner una vez más, una más, que es una variable confusora universal, así como se conocen estas variables, nivel socioeconómico. Y el nivel socioeconómico también estaría asociado a ambas variables, por lo tanto también sería confusora. Vamos a poner otro tipo de variable ahora. Por ejemplo, ustedes encontraron que la literatura habla mucho de
la inflamación bronquial. Entonces vamos a poner la variable inflamación. La variable inflamación estará asociada al fumar. ¿O es la variable fumar la que está asociada a la inflamación? Así es, el fumar es el que causa la inflamación. Y la inflamación causa el cáncer de pulmón. ¿Cómo se llama este tipo de variable? Se llama variable intermediaria. ¿Por qué? O mediadora. ¿Por qué? Porque es una variable que intermedia el efecto entre fumar y el cáncer de pulmón. Y así como esto, ustedes empezarán a poner todas sus variables. Por ejemplo, alcohol, imaginemos que los que beben está asociado al fumar también. Sabemos que el alcohol también causa cáncer, pero lo vamos a poner por ahí. Imaginemos que un gen por ahí que causa cáncer de pulmón, que encontramos en la literatura. Ese gen estará asociado a cáncer de pulmón, pero no estará asociado a fumar. Solo estará para este lado. Bien. Entonces, ¿qué nos permite este diagrama causal? Primero, tener una idea de qué es todo lo que pasa. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son todas esas variables que están por ahí interviniendo, intermediando, causando efecto de confusión, o que simplemente no tienen nada que ver, sino de que está asociado a uno o al otro lado? Pero de esta forma tenemos un contexto mucho más claro, mucho más amplio. Y ahora sí, les voy a mostrar un ejemplo pequeño. Denme un momento para buscarlo, lo tengo aquí. Gracias por tu pregunta, López. No, la asociación no es para nada lo mismo que el término causa. El término de causalidad es un término mucho más complejo, involucra que haya asociación, pero no es lo mismo. Les voy a poner ahora aquí un ejemplo. Que es un diagrama que yo he trabajado un poquito más. Ahora hablaremos acerca de eso, López. Primero les termino de explicar esto acerca del DAG. ¿Qué es lo que intentaba asociar acá? La obesidad con la irreversibilidad a obstrucción bronquial, que es cuando a una persona con EPOC se le da un broncodilatador y se ve si con ese broncodilatador mejora su volumen expirado en el primer segundo. Si mejora, se conoce que es un paciente reversible, pero si no mejora ese volumen, pues es un paciente irreversible. Entonces, lo que intentaba asociar acá es lo siguiente, ¿no? Obesidad e irreversibilidad de obstrucción bronquial. Como ven aquí abajo, hay distintas variables confusoras. El sexo, que afecta a ambos, edad, que afecta a ambos, etnia, también afecta a ambos porque es un factor biológico, el estado socioeconómico también, y en este caso yo puse país porque es una base de datos que tiene varios países, y claro, la gente entre los países es distinta, por lo tanto, también lo puse como un confusor. Pero pueden ver aquí otras variables que son intermediarias, como el proceso inflamatorio. La obesidad, saben que es un estado que causa inflamación generalizada, por lo tanto, podría estar intermediando el efecto entre ser obeso y la irreversibilidad de los bronquios. Por otro lado, pueden ver de que el fumar afecta el proceso inflamatorio
pueden ver que otras enfermedades respiratorias también afectan al proceso inflamatorio, pero a la vez también causan problemas en los bronquios. Los contaminantes ambientales están por acá. Las enfermedades atópicas, que son también enfermedades inflamatorias, también están por aquí situadas. Y yo lo que les quiero decir con esto es que los diagramas les va a ayudar a tener ese panorama general de todo lo que puede estar sucediendo. Si ustedes no plantean esto desde un inicio, van a ir a ciegas. Pero si tienen esto, es poco probable que se les escape algo. Y revisando la literatura para hacer esto, ya no van a tener ningún problema en hacer su discusión, su protocolo, su justificación. Todo va a ser sumamente sencillo. Entonces recuerden ahora de en adelante, cuando planteen su pregunta de investigación, hagan su buena búsqueda bibliográfica, planteen sus hipótesis y hagan su diagrama causal, que ahora ya les enseñé cómo hacerlo aquí en el DALITI. En la maestría de epidemiología, todos los protocolos tienen que tener su diagrama. Todos. Porque es algo sumamente importante. Pueden ser muy complejos, pueden ser más sencillos. Lo importante aquí es de que ustedes se tomen el tiempo de entender claramente qué es lo que está sucediendo y cuáles son todas las variables que pueden interferir en ese proceso. Hablemos ahora brevemente qué son las variables confusoras. Estas variables confusoras, como ya mencioné, están asociadas a la variable independiente y también a la variable dependiente. ¿Y para qué nos sirven? Pues nos sirven para ajustar. ¿Para ajustar dónde? En el análisis estadístico. Cuando hagamos nuestro análisis, si nosotros no tomamos en cuenta estas variables confusoras, nuestros resultados están sesgados. Están mal. Tú tienes que tomar en cuenta estas variables confusoras. Por otro lado, las variables intermediarias, como son estas que pueden estar por aquí, que son las que están en azul y con líneas verdes, no se toman en cuenta para ajustar. Y si tú ajustas por una variable intermediaria, también tu análisis está mal. Entonces el DAG, dentro de sus otras utilidades, nos permite identificar las variables confusoras para ajustar por ellas en el análisis estadístico y también determinar las variables intermediarias para no ajustar por ellas. Entonces, nuevamente, con el diagrama reducimos la probabilidad de error. Nos acercamos un poquito más a la realidad, que no es nada sencilla de medir. Bien. Me preguntaba López, ¿asociado siempre se entiende como causalidad? No. Una asociación es algo que ustedes van a encontrar con su análisis cuando vean sus datos. Si ustedes dicen que un P menor a 0.05 significa de que esa variable está asociada, es cierto, existe una asociación estadística, pero causa involucra más cosas. Causa es decir, si ocurre esto, ocurrirá lo otro. Y si no ocurre esto, no ocurrirá lo otro. Es un término bastante complejo. Podríamos hablar de él otro día. Pero lo importante es que ustedes, como estudiantes de medicina, que lo que en su gran mayoría hacemos son estudios epidemiológicos, no nos preocupemos por encontrar causalidad. No nos preocupemos por eso. Hay que preocuparnos por encontrar asociaciones. Esas asociaciones que nosotros vamos encontrando se van juntando. La evidencia se va juntando. Un artículo por acá, un estudio observacional. Ese estudio observacional motiva que se haga un ensayo clínico. Se hacen ensayos clínicos en otros lados, otros estudios en otros lados, y toda esa evidencia se va juntando hasta que se saca una conclusión. ¿Esto es causa de esto o esto no es causa de esto? Pero nosotros como investigadores epidemiológicos en forma general,
no nos preocupemos por hallar causalidad. Encontrémonos por hallar asociaciones, que como les menciono, tienen que ser asociaciones plausibles, con explicación biológica que puedan tener sentido, no cualquier asociación. Ese debe ser nuestro objetivo. Entonces, compañeros, hasta aquí era lo que les quería comentar. Si tienen alguna pregunta, la pueden poner en la caja de los comentarios o también pueden abrir el micrófono y hablar. Yo encantado de responderla. Bien, compañeros. Si no hubiera más preguntas por ahora, como les comento, pueden escribirme y yo encantado de ayudarles en cualquier momento. Muchas gracias a todos.